Bueno, ahora sí. Respecto a lo que vimos en la clase pasada, que es el texto de Miliband, y aún nos falta terminar el texto de Miliband, pero quería saber si hubo algún inconveniente o hay alguna duda o comentario que quieran hacer respecto del texto. Si no, seguimos el texto, y luego lo que pasamos es a Guillermo O'Donnell con apuntes para una teoría del Estado. Yo les había dicho que si podían, que leyeran el texto de O'Donnell, o por lo menos que comenzaran a leer el texto de O'Donnell, porque es un texto cargado de una prosa bastante, ¿cómo decirlo? Para que quede, ¿no? Rebuscada. Y entonces, bueno, no es un texto que está escrito pensando en alumnos de primer año o ingresantes a la universidad. Es un texto que, porque el autor es de un vuelo intelectual importante, un autor, un teórico, un politólogo muy reconocido, ya fallecido, pero muy reconocido en su momento y todavía pues se leen en todas las universidades, no solamente en Argentina, sino sobre todo en el mundo anglosajón, digamos, tiene como un prestigio. Y tiene una escritura un poquito complicada. No es inentendible, digamos, es algo absolutamente legible, se puede leer, se puede inteligible, o sea, se puede comprender. Pero a veces, para alumnos de primer año, hace falta como una bajada, una segunda bajada, para que puedan comprendérselos. Entonces, quien haya leído o haya intentado comenzar a leer el texto de O'Donnell, mejor aún. ¿Sí? Pero antes de entrar a O'Donnell, quisiera terminar yo con Miliband. O sea, como para cerrar un capítulo, ¿vieron? Y después ya pasamos al tercer texto que es O'Donnell. Ya vendrán las preguntas para O'Donnell, quédense tranquilos, pero no quiero mezclar los temas. Nosotros con Miliband estamos viendo análisis de clases, análisis de lucha de clases, clase dominante, clase subordinada. En la clase dominante habíamos habíamos visto la élite del poder, la burguesía, habíamos abajo diferenciado las pequeñas burguesías, una pequeña burguesía empresaria, otra pequeña burguesía subempresarial, por debajo la clase trabajadora y por debajo lo que él llama la subclase o aquellas personas que no forman parte de la denominada población económicamente activa, que serían jubilados, enfermos, niños, ¿sí? O desempleados, que es gente que no está buscando trabajo porque no tiene trabajo, ¿sí? O sea, que no tiene ni busca trabajo. El que no tiene trabajo y busca trabajo forma parte de la población económicamente activa. Es una pequeña, digamos, cuestión metodológica, ¿no? Pero bueno, no viene el caso. Respecto de eso, habíamos visto la pirámide, habíamos visto cómo estaban conformadas estas diferentes fracciones de clase. Dentro de cada clase habíamos dicho que las clases son heterogéneas, es decir, que no están compuestas por las mismas personas y cada una de esas personas trabajan en áreas o tienen negocios, depende en qué parte de la pirámide estemos, en diferentes ramas económicas, con los intereses económicos diversos, es decir que son heterogéneos y también son heterogéneos en cuanto a su visión de política económica, lo que desean, digamos, hay como enfrentamiento también entre personas o entre fracciones de la misma clase, Y por supuesto que hay enfrentamiento entre clases, entre una clase y otra. Si pudiéramos detectar cómo son esos, o describir cómo son esos enfrentamientos, o cómo son esas luchas, podríamos decir que la clase dominante, si bien tiene luchas entre ellos, entre sus componentes, sobre todo habíamos hablado de sectores dominantes que están en diferentes sectores económicos, entonces pueden buscar o pueden, digamos, proponer y tensionar hacia políticas económicas totalmente diversas, porque una política puede beneficiar a su sector y a su vez puede perjudicar a otro. Es decir que lo que son las presiones para poder generar políticas que beneficien a los propios intereses están al orden del día, ¿sí? Eso es algo prácticamente que sucede en cualquier sociedad capitalista.
Pero si hay algo que la clase dominante tiene en claro y que seguramente no va a negociar, y se van a poner todos de acuerdo en luchar por el mismo objetivo, digamos, ahí sí que van a ser uno y va a ser homogéneo, es en un solo objetivo, que es el de conservar el orden social, el de mantener el orden social tal como está. ¿Y por qué mantener el orden social tal como está? Bueno, porque es justamente este orden social, así como ustedes lo ven, así como está establecido, que es el orden social capitalista, el que les permite tener el privilegio que poseen. Ellos tienen una posición privilegiada en la sociedad, tienen un determinado estatus en la sociedad, tienen una posición de ventaja en esa sociedad respecto del resto, respecto de la mayoría. Y desde luego que ese estatus, ese nivel de vida, ese privilegio, no van a estar dispuestos, si estamos hablando de Emilio, no están dispuestos a entregarlo, a abandonarlo así como es. Entonces, en eso sí van a estar de acuerdo. Esa lucha, que es la lucha por se denomina lucha por la hegemonía o lucha por la mantención de la hegemonía, la hegemonía ya la tienen, pero lo que necesitan es mantener, fortalecer esa hegemonía, es una lucha que tiene, para reformularla, ¿no? Tiene como horizonte la naturalización de las desigualdades sociales. Tiene como horizonte la fijación de un sentido común específico respecto de las desigualdades, las inequidades, bueno, cualquier situación de injusticia que nosotros podamos describir de la sociedad capitalista. Entonces, esa construcción de hegemonía, esa construcción de un determinado sentido común, es ejercido por las clases dominantes. ¿Y por qué las clases dominantes ejercen esto? Bueno, ejercen esto porque tienen fuentes de dominación que les permite ejercer. ¿Sí? Tienen medios de producción, tienen control de los medios de coerción, tienen medios de comunicación o controlan medios de comunicación, es decir, que tienen como elementos para poder fijar o presionar hacia la formación de un determinado sentido colectivo sobre cualquier fenómeno social, el que les parezca. Vamos a llamar, por ejemplo, un fenómeno social, a una problemática social que está muy vinculada a nuestra vida cotidiana, es la inflación, por ejemplo, ¿no? La inflación es como un elemento que atraviesa la vida de cualquiera de todos nosotros, porque nos afecta en la cotidianidad, no es algo ajeno, no es que nosotros lo vemos como algo lejano, lo vemos cada vez que vamos a comprar. Entonces, la pregunta por la inflación es: ¿cuáles son los elementos causantes de la inflación? ¿Cuál es el verdadero origen de la inflación? Bueno, esta es una pregunta que interesa, primero nos interesa a todos, pero además le interesa particularmente a las clases dominantes. Porque fijar una determinada posición sobre la inflación, un determinado sentido sobre las causas de la inflación, implica automáticamente establecer cuáles serían entonces las políticas necesarias para mitigar la inflación. Es como si fuera el cuerpo de un enfermo, ¿no? Nosotros primero lo que tenemos que establecer es un diagnóstico. Una vez que nosotros establecemos un diagnóstico, sabemos cuál es el tratamiento. ¿Sí? Es lo que pasa en cualquier consultorio. Entonces, si nosotros determinamos que la inflación, lo voy a decir un ejemplo, ¿no? Que la inflación es un fenómeno netamente monetario. Cuando digo monetario me refiero a que la inflación es producto de la cantidad de dinero circulando, digamos, en el mercado, para así llamarlo, o que la emisión monetaria por parte del Banco Central fue desmedida. Hay una teoría que se llama teoría cuantitativa del dinero, y hay una corriente que se llama monetarismo, que proviene de Chicago, que afirma que la inflación es un fenómeno netamente monetario.
Y que entonces la cantidad de dinero fijada por el Banco Central o la autoridad monetaria en un país es la causante de tener o no tener inflación. Por lo tanto, cuanto más dinero se emite, más inflación va a haber. Eso en una cuenta mucho más complicada que tiene que ver con no solo la cantidad de dinero, sino la velocidad de circulación del dinero. Eso es aparte. Ahora, ese diagnóstico conlleva una política, o conlleva como tratamiento una serie de políticas que son políticas restrictivas desde el punto de vista monetario. Es decir, no emitir dinero y bajar el gasto. Entonces, ese tipo de políticas tienen una implicancia directa sobre variables económicas, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, que por ahí ustedes no tienen por qué saberlo, pero digamos, no emitir no es simplemente no emitir. Como uno dice, bueno, no imprima más billetes y ya está. Porque ya sería recontra fácil, digo, bajar la inflación. Digo, si la inflación se explica por si emito o no emito, bueno, no hay que pensar mucho. No emitimos y listo, y ya no hay más inflación. Digo, no hay que ser muy mago para hacer eso. Ahora, ha habido muchas épocas en las que no se ha emitido, ¿sí? Y la inflación ha seguido subiendo. Y hay países que tienen fuerte emisión monetaria y no tienen inflación, o tienen muy poco de inflación. Entonces, la lucha, ¿qué quiero decir? Hay sectores dominantes, hay parte de los sectores dominantes que tienen los intereses económicos puestos en que la tasa de interés aumente. Entonces, si yo sé que no emitiendo, ¿sí? No emitiendo, genera una subida de la tasa de interés, porque restringo la oferta de dinero. Perdón que esté hablando de economía, pero quiero que se entienda cuál es la raíz social de todo esto. ¿Sí? Si uno deja de emitir, lo que no está haciendo es volcando pesos al mercado. No estoy volcando pesos. Entonces los pesos comienzan a escasear, relativamente, no es que falten pesos, pero empiezan como a escasear frente a la demanda. Como todo bien, en un mercado cuando escasea un bien, el precio sube. El precio del dinero es la tasa de interés. ¿A qué sectores beneficia un aumento de la tasa de interés? Yo podría poner un ejemplo, levanto la mano y digo, a los bancos. A los bancos les favorece un aumento de tasa de interés. Porque no a todos los dominantes, ojo Liliana, no a todos. Porque si vos sos un industrial, te voy a poner un ejemplo, supongamos que vos sos una empresaria industrial y necesitas comprar una máquina porque querés, no sé, hacer ropa y querés lanzar un nuevo producto al mercado. Y necesitas una máquina especial que estampa, no sé, tipo 3D, esas cosas, un estampado especial que con eso la vas a romper en el mercado. Ponele, ¿no? Ya tenés todo analizado, tenés los diseños, todo. Pero ¿qué necesitas? Necesitas el estampado. Necesitas comprar esa máquina. Para comprar esa máquina, vos necesitas pedir un préstamo, porque no la tenés en el bolsillo esa plata. Necesitas pedir un préstamo. Para pedir un préstamo necesitas ir al banco, que te va a prestar una tasa de interés. Entonces a vos no te conviene tener la tasa, que la tasa de interés sea muy alta, porque no vas a poder pagar ese préstamo. Y el ingreso que vos vas a tener por la venta de la ropa, de los buzos, de lo que venda, no te va a alcanzar para pagar ese préstamo. Y vas a entrar en pérdida. Al único que le va a interesar es al banco. A los que prestan sí le va a interesar tener tasa de interés alta. Me explico, o sea, no todos los que pertenecen a los sectores dominantes le conviene una tasa de interés alta. Lo que pasa es que los sectores bancarios no pueden salir a la opinión pública, a los medios, a decir, no, yo quiero una tasa de interés alta porque así gano guita, o gano más guita. Nadie nadie compartiría esa posición, o sea, a nadie le movería un pelo, decir, ¿y a mí qué me importa a vos
quiera ganar plata y querer ganar plata. Ahora, si yo digo, en lugar de decir, no, vamos a aumentar la tasa de interés porque así gano plata, como es un discurso propio y solamente estoy hablando del interés propio, no estoy generando hegemonía. No estoy construyendo hegemonía. Ahora, si yo digo, argentinos, argentinas, la inflación es un flagelo que nos come todos los días, el salario, que por eso no podemos comprar, bla, bla, todo lo que ya sabemos que es la inflación. Todo lo malo que es la inflación. Pero si yo convenzo que la inflación es solamente debido a que el Estado genera, porque la maquinita, porque imprime billetes sin parar, porque eso pasa por un gasto desmedido que tiene, y porque imprime más de lo que recauda, entonces eso genera inflación. Yo los convenzo a ustedes de que la inflación es un fenómeno netamente monetario. Y ustedes van a comprar, entre comillas, van a construir un sentido sobre eso. Y por lo tanto van a concluir que para combatir a la inflación no hay que emitir. Y van a estar convencidos que no hay que emitir. Porque claramente, si alguien viene y me explica que la inflación es solamente un fenómeno monetario, van a decir no hay que emitir. Y es lo que hay que hacer. Detrás de todo ese argumento, que es para supuestamente el beneficio de toda la sociedad, que sería la baja de la inflación, se esconde un beneficio sectorial, que es el beneficio del sector bancario que necesita la tasa de inflación, la tasa de interés alta para poder generar más ingresos. ¿Qué está haciendo ahí el sector dominante? Está universalizando discursivamente un interés particular, vendiéndolo como el interés social, como algo que es del interés general, pero que en realidad solamente responde a un interés personal o al interés sectorial, que obviamente no puede decir ante los medios, porque no puede hablar del interés sectorial, tiene que hablar de algo que afecte al resto, para que ustedes puedan sentirse identificados con ese discurso. Eso es la hegemonía. Di este ejemplo para que entiendan cómo se construye hegemonía. La lucha por la hegemonía es la lucha por construir un sentido universal, colectivo, sobre algo que responde al interés particular, pero que yo no puedo mostrar como un interés particular, porque me estoy como vendiendo, me estoy dando a conocer. Lo que yo tengo que demostrar es que es bueno para todos. Eso es construir hegemonía. ¿Sí? Y hay sectores que obviamente a partir de la construcción de hegemonía generan una opinión pública determinada. Y la construcción de esa opinión pública es la construcción de hegemonía. La hegemonía es todo el proceso mediante el cual se construye una opinión pública sobre un fenómeno determinado, sobre muchos fenómenos, no solamente la inflación. La inflación puede tener muchas raíces. Yo no estoy diciendo, ojo, por ahí, que no se me interprete. No estoy diciendo que no hay una causa monetaria en la inflación. Estoy diciendo que quizás, se me ocurre, que la inflación puede tener muchas causas, no solamente monetarias. Pues ya ha pasado que no se ha impreso, o no se ha emitido, o no se ha aumentado la oferta monetaria, y sin embargo hay inflación. Entonces puede haber otros elementos. Lo que ocurre es que asociar la inflación a un fenómeno netamente monetario conviene o beneficia a un sector determinado de los sectores dominantes, a una fracción determinada, que le va a convenir el aumento de la tasa de interés. Eso es construir hegemonía. Esas son las luchas que se dan dentro de las clases dominantes. Entonces, las clases dominantes, si hay algo en lo que siempre van a estar de acuerdo, es en mantener el orden social. Ahora, se pueden pelear internamente en, por ejemplo, cuáles son las causas de la inflación. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque los industriales quieren una tasa de interés baja y los bancos quieren una tasa de interés alta. Eso es una lucha que se da hacia el interior de las clases. Por supuesto que a nosotros también nos va a interesar, porque no es lo mismo una tasa de interés alta que baja. Porque si nosotros compramos con tarjeta de crédito algo, si las tasas de interés son altas, vamos a tener que pagar esa tasa de interés. Entonces no es que a nosotros tampoco nos da igual. Pero son luchas que, digamos, primariamente se dan dentro del bloque dominante. Dentro del bloque dominante.
Y nosotros cuando nos llegan a nosotros, eso ya está como masticado, como digerido. ¿Sí? Cuando yo digo es una lucha conservadora, cuando Miliband dice es una lucha conservadora, la lucha por la hegemonía, es porque la hegemonía ya la tienen. Entonces, cuando dicen conservadora es porque lo único que intentan es mantener esa hegemonía. No es un cambio lo que están buscando. O en todo caso, si buscan un cambio, es un cambio para que nada cambie. Es una especie de gatopardismo. Vamos a tratar de cambiar algo chiquitito, pero para que el orden social siga como está. Por el lado de la clase subordinada, también hay luchas, también hay presiones, dice Miliband. Esta que yo les acabo de decir se llama presión desde arriba. Por el lado de la clase subordinada, tenemos también dos tipos, dice Miliband, dos tipos de presión. El que históricamente ha predominado es la presión llamada reformista, que tiene un carácter de reforma. La presión reformista es una lucha que se da también desde abajo hacia arriba de los sectores subordinados, que busca mejorar las condiciones en las que se experimenta la subordinación. Mejorar las condiciones, por ejemplo, una lucha por aumento de salarios, una lucha por mejoras en la calidad de vida, en las condiciones de trabajo, una lucha por mejora, una lucha por establecer, digamos, precios acordes o mejores precios en la canasta alimentaria, una lucha por las 8 horas legales de trabajo, una lucha por vacaciones, una lucha por obra social. Luchas o reivindicaciones que apuntan a mejorar el trabajo, la calidad de trabajo y en general la calidad de vida de los sectores subalternos o los sectores subordinados. ¿Sí? Esas son luchas reformistas, son luchas por mejoras. Es típicamente la lucha sindical, ¿no? Las luchas del sindicalismo o de la organización obrera. Obviamente, como tendencia histórica, en su mayoría, hubo otras, y hay otros tipos de lucha, que ya no están enfocadas en hacer mejores o mejorar las condiciones de trabajo, sino que están enfocadas en directamente suprimir la subordinación, suprimir el orden social, cambiar el orden social. Es una lucha que Miliband describe como lucha revolucionaria, y que se ha dado a lo largo de la historia, por supuesto siempre con resultados muy trágicos, porque son luchas en las que han muerto muchísima gente, y que tuvieron como objetivo cambiar directamente de raíz la subordinación, es decir, destruir las clases sociales como clases sociales y buscar una alternativa de organización social distinta a la organización capitalista. No sé, socialismo, comunismo, no sé, eso después depende de cada grupo, se verá hacia dónde, pero lo que se... Ahora, históricamente, ese tipo de luchas fueron las menos. Las que se dan cotidianamente son las luchas reformistas. De ahí que a veces Miliband hable del espíritu desmovilizador de algunos sindicalistas, cuando ve que algún grupito, digamos, de trabajadores en las bases pretende a veces como pasarse o reivindicar por demás, digamos, pasarse la raya en el pliego de reivindicaciones, y a veces son los propios sindicatos o líderes sindicales quienes frenan ese ímpetu que proviene de las bases. Hay veces que se está en plena lucha, en pleno proceso, digamos, de negociación, o hay un conflicto, etc., y hay quizás un grupo de trabajadores, quizás los menos o los más, no importa, los más radicalizados, que quieren tomar la empresa, o que quieren seguir tomando la fábrica, o que quieren negociar condiciones, y son los propios, a veces líderes sindicales, ya sean delegados o gente más que esté en posiciones superiores, que tienen como una función más de apaciguadores
de ese grupo radicalizado frente a demandas consideradas como no sé si radicales, pero demandas un poquito más pasadas del promedio. Entonces Miliband dice, ojo, porque acá los sindicatos actúan como elemento desmovilizadores, sobre todo para cualquier intento pseudo revolucionario que provenga desde una organización obrera. ¿Sí? Entonces también estas cositas hay que tener en cuenta porque son diferencias al interior de la clase subordinada. ¿Sí? Al interior de la clase subordinada. Yo creo que básicamente era esto lo que me faltaba decir a grandes rasgos de lo que se puede rescatar. Hay otras cosas también interesantes en el texto de Miliband, pero bueno, sobre todo la cuestión ligada con la hegemonía, que también le dedica una parte importante, pero me parece que eso, más o menos un poco con el ejemplo que les di de la tasa de interés, un ejemplo concreto como para que se entienda, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de lucha de hegemonía, ¿no? La lucha por hegemonía es la lucha por la construcción o por la naturalización de todas las desigualdades sociales que uno pueda observar en el capitalismo. La naturalización significa transformar esas cosas en parte del paisaje cotidiano, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o duda o comentario sobre este texto, si no pasamos al texto de O'Donnell, para ya centrarnos en la cuestión del Estado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Profe, entonces sería de las clases subordinadas, por una parte estarían las reformistas y por el otro estarían las revolucionarias. Eso me Sí, perdí. sí, ¿Sí? sí. Ah, Sí. esa era Esas la duda. son no las clases subordinadas, sino que son los tipos de presiones, de lucha, que históricamente Ah, ha habido desde las clases subordinadas. Pues sí, bueno, ¿cómo podríamos dividir a las presiones de la clase subordinada? En dos tipos, dice Miliband. La reformista y la revolucionaria. La presión desde ahora me queda más arriba claro. es... ¿Cómo, Morena? No, digo que ahora me queda más claro, que justo en esa Ah, parte me había perfecto. perdido y ahora ya estoy. Dale, gracias, Bárbaro. profe. No, por favor. ¿Alguna duda más sobre este texto? Y si no, pasamos a Don. ¿Nadie más? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, bien. Bien, somos 70, así que si no hay dudas en 70 personas, quiere decir que o no entendieron nada o venimos bastante de una de las dos. Bueno, texto 2. Tercer texto de la unidad 1. Hay mucho para decir. Quienes han leído, han intentado ya leer el texto 2, se habrán dado cuenta que es un lenguaje bastante alambicado, con mucha vuelta. Ones fue un teórico politólogo muy respetado, una de las cabezas, digamos, más pensantes dentro de la politología argentina, muy respetado en el mundo anglosajón, ya sea en Estados Unidos o en Inglaterra, porque él ejerció durante muchos años la docencia allá, decía, pero no porque quiso, sino porque fue expulsado de Argentina en los años 60 por la dictadura de Onganía. No la última, ¿no? La anterior, la del 66, que además, digamos, tiene el triste récord de haber expulsado o haber destruido todo el sistema científico y tecnológico argentino, digamos. Ha expulsado a los más destacados científicos, o a los más destacados, no los científicos consagrados solamente, sino ha desmembrado todo el sistema universitario y el sistema científico a partir de lo que fue, si usted no sé si lo conocen o habrán escuchado o habrán sentido alguna vez que alguien habló sobre la noche de los bastones largos, pero sería interesante que puedan googlear, ustedes que tienen la posibilidad ahora, y no son de mi generación, donde teníamos que ir a los libros, ir a la biblioteca, ir a los libros, porque no teníamos acceso, ahora tienen Google, y nada, pueden buscar lo que quieran, pueden ver 800.000 cosas, busquen la noche de los bastones largos, y se van a dar cuenta de cómo la dictadura de Onganía, en junio de 1966, irrumpió en la Facultad de Ciencias Exactas, machacando a palos, literalmente, ¿no? Machacando a palos, a bastones, a bastonazos, a los profesores, estudiantes que se encontraban ahí. Eso fue como el inicio de una expulsión masiva de cerebros,
en Argentina, entre ellos Guillermo O'Donnell, que se dedicó a dar clases e investigar en universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces es muy respetado, ¿no? Porque produjo muchísimo ya. En el año 84, 1984, un economista argentino, Oscar Oslak, lo invitaron a que produjera un libro, a que coordinara un libro destinado a pensar un poco los inicios aún débiles, pero por lo menos con mucha esperanza, de la democracia, el restablecimiento de la democracia argentina, que se había dado en el año 83, luego de la última dictadura. Hubo elecciones donde resultó electo Raúl Alfonsín. Era los primeros años, 1983, 84, un poquito también 85, se llamaron o se llaman la primavera democrática, ¿no? Que es como una especie de resurgir de las libertades civiles, las libertades individuales, digamos, tratar de que no hubiera censura. Por eso fue un periodo donde quizás económicamente toda la década del 80 fue malísimo, fue horrible, digamos, desde el punto de vista económico, fue malísima y la terminamos recontra mal, con dos crisis hiperinflacionarias que destruyeron el aparato industrial, destruyeron el empleo, multiplicaron la pobreza. Digamos, económicamente no hay casi nada para rescatar de la década del 80, pero desde el punto de vista de la movida, digamos, cultural, por así llamarlo, la década del 80 fue una década recontra rica para la Argentina, porque produjo como un respiro que había sido censurado, digo censurado no metafóricamente, ¿no? Fue censurado en, por lo menos, desde mediados de los 70 hasta el 83. Entonces fue como un resurgir. Desde ese ímpetu, que luego caería en picada con todo lo que fue el resultado económico, pero de ese ímpetu inicial de la primavera, con Alfonsín, realmente los primeros años, y más allá de que uno era o no era radical, digo, no importa si era radical, peronista o socialista, Alfonsín era como un símbolo de algo, de un proceso. Más allá de si te guste o no, si lo habían votado o no, no importaba eso. Digo, cuando ganó Alfonsín, y la plaza, vieron con los presidentes cuando le dan el traspaso de mando, que van a la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo había banderas peronistas. Iban agrupaciones peronistas y cantaban, pero no cantaban por Alfonsín, cantaban por la democracia, porque se había recuperado la democracia. O sea, ese era el clima, ¿me explico? Ese era el clima. No importaba que, o sea, sí, por ahí no ganó tu candidato, no importa, pero ganó la democracia y tenemos un presidente electo. Ese era el clima de júbilo, ¿no? Entonces, Oslak lo que hace es convocar a diferentes intelectuales para pensar o pensarnos como sociedad en esta nueva etapa que iba a ser la etapa del resurgimiento de la democracia. 1984. Convoca a Guillermo O'Donnell, este politólogo que yo les estoy diciendo, para pensar un elemento central de la vida institucional, no de Argentina, digo, de institucional para cualquier país, que es el Estado. El Estado es como el centro de las instituciones. Hay muchas instituciones sociales, muchas instituciones. La familia, hay muchas instituciones. Pero si hay una institución central, digamos, ordenadora de la sociedad capitalista, o es el Estado. Pero el Estado, y O'Donnell había investigado muchísimo sobre Estado, en todos los 60 y 70, como les dije, no en la Argentina, sino en el exilio, pero había investigado muchísimo sobre el Estado, lo había hecho sobre principalmente un tipo específico de Estado. Un tipo específico que él denominó Estado burocrático autoritario. Por eso cuando arranca el texto, si ustedes se topan con la frase Estado burocrático autoritario, no se asusten porque es un tipo específico dentro de los diferentes tipos de Estado en donde él
describe, analiza al Estado, principalmente el Estado autoritario es el Estado de la dictadura. El Estado burocrático autoritario es la dictadura del 66, la dictadura de Onganía. Él está analizando... Profe, Sí. yo cuando estuve leyendo ayer lo del texto de O'Donnell, decía que el Estado capitalista era burocrático autoritario, no sé si está bien. No, el Estado burocrático autoritario es un tipo específico de Estado capitalista. ¿Sí? Ah, Es un Estado capitalista. Pero hay otros estados, como los estados democráticos, que también son estados capitalistas. ¿Sí? O sea, por un lado, tenemos que entender que hay un Estado capitalista que puede desenvolverse, que puede presentarse en la sociedad según diferentes tipos. Eso depende de la sociedad, del momento histórico, no depende de muchas formas. Uno de esos tipos es el Estado burocrático autoritario, que es el típico Estado de la dictadura, como les digo, de Onganía, del 66 al 72, que es, entre otras cosas, el tipo de Estado que había expulsado a O'Donnell. O sea, el tipo investigaba el Estado que había sido causante de su exilio, ¿sí? Con un rasgo característico que es el del autoritarismo. Pero ¿qué pasa? En el 84, cuando le piden escribir el libro, no había un Estado burocrático autoritario. Había un Estado democrático, porque había ganado Alfonsín. Entonces le piden escribir no sobre el Estado burocrático autoritario, sino sobre algo más general. O sea, ¿cuáles eran los rasgos que para él prevalecían o prevalecen en un Estado capitalista? Independientemente de si ese Estado es un Estado democrático, si es un Estado autoritario. O sea, fíjense lo que les digo, o sea, no importa si es dictadura o democracia, ¿sí? Sino cuáles son los elementos que aún, a pesar de estas diferencias, que no son menores, vaya, permanecen. Y eso dio como resultado el texto, apuntes por una teoría del Estado. El interés analítico, o sea, el objeto Estado, el objeto empírico Estado, va a ser analizado o va a ser atravesado por un interés analítico que es la conjunción entre el Estado y la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en ciencias sociales podemos analizar objetos o sujetos empíricos concretos, personas, grupos concretos. Ahora, la mirada analítica puede ser de diferente forma. Hoy estaba dando una clase sobre lo mismo, y yo daba el ejemplo de que nosotros podemos hacer un análisis sociológico sobre un repartidor, no me acuerdo si era un conductor de Uber o un repartidor de estos que reparten el delivery, ¿sí? Pedido ya, qué sé yo, por decir una de las tantas. Entonces, yo puedo analizar a un conjunto de personas que realicen o trabajen repartidores de Mercado Libre o de pedido ya o conductores de Uber. Pero el problema no es eso, que serían las personas, los sujetos empíricos concretos, sino qué es lo que yo quiero analizar de ellos. Y ahí lo que voy a tener es un marco teórico, es decir, un marco analítico. Ese marco teórico a mí me va a proveer de conceptos para poder construir sobre esas personas que son las mismas, son de carne y hueso, sobre esas personas, preguntas de investigación. Entonces, yo daba un ejemplo, decía, bueno, sobre un conductor de Uber o sobre un repartidor de pedido ya, a mí me gustaría analizar, doy como un ejemplo, la construcción o la autoconstrucción del sujeto emprendedor por parte de un grupo de repartidores de pedido ya. O sea, mi pregunta sería, ¿cómo ellos se perciben como emprendedores o como trabajadores independientes? Es una pregunta. Otra pregunta podría ir por el lado de la precarización. Otra pregunta podría ir por el lado de la concepción del tiempo libre, entre comillas, ¿no? El tiempo libre que tienen, que disponen.
o que ellos suponen que disponen. ¿Sí? O sea, hay muchas preguntas. O sea, ¿qué quiero decir? Vos puedes analizar el Estado, pero el Estado es algo tan grande que yo necesito reducir eso a una pregunta analítica, a un lugar de investigación analítico. Ese lugar que encuentra O'Donnell es la conjunción del Estado con la sociedad. Y acá hay un punto de vista epistemológico muy fuerte, que es que no se va a parar a analizar el Estado y la sociedad, sino que concibe al Estado como parte de la sociedad. El Estado es construcción de la sociedad. No está por fuera de la sociedad. No está antes ni después que la sociedad. Analíticamente yo los puedo separar, pero yo me doy cuenta y yo lo que quiero analizar es la conjunción. ¿Sí? Acá me dice Damaris, ¿O'Donnell discute con la burocracia? Él analiza la burocracia, es un objeto de estudio para él la burocracia estatal. Pues la burocracia estatal es el cuerpo de funcionarios, ¿sí?, especializados que dan movimiento, que dan vida al Estado. Ese entramado, esa red, digamos, de oficina, esos organigramas. ¿Vieron los organigramas estatales que a veces uno ve el organigrama y dice, che, loco, estoy re perdido, ¿dónde está? ¿Qué es toda esta madeja? Bueno, toda esa madeja es la burocracia. Y la burocracia en sentido literal es el gobierno de las oficinas, ¿no? Es cómo eso se va complejizando cada vez más. Eso tiene un sentido, eso lo va a estudiar, O'Donnell lo va a estudiar desde O'Donnell va a tener aporte del marxismo, y también va a tener aportes de, no sé si ustedes tuvieron ya sociología. ¿Tuvieron sociología? ¿Estudiaron sociología? O hay uno de los autores clásicos de sociología, que se llamó Max Weber, que habló y estudió mucho sobre las burocracias y sobre el Estado. Lo voy a poner acá, lo voy a poner en el chat para que no se... Y también de la dominación. Claro, bueno. Weber, en un libro que se publicó en 1922, posterior a su muerte, si no me equivoco, murió en el 21, en un libro enorme, es una cosa impresionante, de hecho lo compiló su mujer, porque es un libro que tiene anotaciones, investigaciones enormes, muy, muy importantes, llamó Economía y Sociedad, tiene una parte, que no es una parte pequeña, no es una parte importante, que habla y se titula Sociología de la Dominación, como dice acá el compañero, no sé tu nombre. Martín. Martín, como mi hijo. Sociología de la Dominación. En Sociología de la Dominación, Weber va a incorporar, y acá sí ahora vamos a empezar con O'Donnell, porque O'Donnell va a retomar muchas cosas de Weber, y va a hablar de la dominación en un sentido especial. Pero antes de meterme con eso, primera cuestión, analiza el Estado en conjunción con la sociedad. Segunda cuestión, define el Estado. Define primero qué entiende él por Estado. ¿Y qué entiende O'Donnell por Estado? Él dice, el Estado es el componente específicamente político, de algo más grande, digamos, de un fenómeno más grande, que se llama dominación en una sociedad. En una sociedad que tiene límites específicos, es decir, en una sociedad que tiene límites territoriales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo, profe? No entendí. Perdón. Es el componente específicamente político. Ahora vamos a definir todo esto. Es el componente específicamente político de algo, un fenómeno, que no es solamente el capitalismo, pero que en el capitalismo tiene una característica específica, que se llama dominación. La dominación no nace con el capitalismo, la dominación hubo siempre. Pero en el capitalismo la dominación adquiere características específicas, que es lo que tenemos que definir. Esos componentes políticos que actúan en una sociedad y que están ligados a la dominación, tienen límites territoriales específicos. Es decir, los estados concretos, las instituciones estatales, tienen límites de acción.
límites territorialmente definidos. Pasando esos límites, actúa otro Estado. Esos límites son límites políticos. Por eso son límites políticos. De ahí los viejos mapas físicos y políticos que ustedes tenían en el secundario. Los mapas físicos tienen una característica. Los límites o las características físicas tienen que ver con etapas geológicas, qué sé yo, formación de los ríos, la montaña, que tardan miles y miles de años en poder cambiar. Eso es, digamos, donde están los más, salvo que nos vayamos a Pangea, a Laurasia, a Gondwana, ¿se acuerdan cuando nosotros estudiamos cómo los continentes, era uno solo y luego se desmembraron? ¿Cuántos millones de años pasaron para que eso se pudiera formar? Los límites políticos son mucho más inestables, muchísimo más inestables, y cambian todos los días. Todos los días. Es una lucha constante en la que tiene que ver también la dominación ya a nivel global, a nivel mundial. Pero los mapas políticos hay que como que retocarlos mucho más seguido que los mapas físicos. Porque tienen una dinámica propia de la política, propia de las sociedades políticas. Tienen otro ritmo, comparándolo con la Tierra y sus capas geológicas. ¿Se ven? El Estado es el componente específicamente político de un fenómeno que se llama dominación dentro de una sociedad territorialmente delimitada. Cuando decimos dominación, y ahora sí, ahí O'Donnell va a tomar a Weber, cuando decimos dominación, la dominación, como decía, hay todo un capítulo escrito sobre dominación, pero la dominación es una dimensión del poder, dentro del fenómeno más general que es el poder. Dominar implica imponer, y acá lo voy a citar a Weber, es decir, a O'Donnell, porque cita a Weber, imponer regularmente la propia voluntad sobre un conjunto determinado de personas. Es la imposición de una voluntad sobre un conjunto determinado de personas, que además, del otro lado, existe una obediencia hacia esa voluntad. Entonces, si históricamente hay como una suerte de pirámide invertida, en donde una persona o un grupo pequeño impone la voluntad propia sobre un conjunto históricamente más amplio de personas, la pregunta sociológica a hacer es ¿qué es lo que pasa en ese grupo importantísimo de personas para que obedezcan a una o a un grupo reducido de personas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Profe, ahí es cuando, ahí quería consultarle, ahí es cuando lo naturalizan, ¿verdad? Cuando Claro, se ve bueno, naturalizado. ahí vamos a ver ahora vamos a ver las diferentes causas de esa dominación, ¿no? Porque Weber ensaya 3 tipos, pero vamos a ver. Profe, Decía, ¿cuál era la pregunta para la dominación o poder que había dicho? ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cuáles son las causas? No sé lo que dije, me lo estoy leyendo, pero básicamente lo voy a reformular. ¿Cuáles son las causas por las cuales un grupo de personas grande, un grupo grande de personas, obedece a los mandatos de una persona o de un grupo reducido de personas? Porque el fenómeno es que siempre es una o unas pocas personas las que mandan y muchas personas las que obedecen. Ese es el fenómeno. Tenemos que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué sucede esto? Profe, ahí entra lo que él dice en el texto como recursos de dominación. Claro, Algo más así. adelante vamos a ver cuáles son los recursos para ejercer esa dominación. ¿Sí? Para ejercerla. Pero voy un pasito antes ya los recursos. Antes de ver cuáles son los recursos para ejercerla, vamos a ver, bueno, ¿dónde está la base de eso? Puede haber muchas explicaciones, y esto lo dice Weber, y obviamente lo toma O'Donnell porque lo cita Weber. Yo lo doy también desde Weber, porque además de análisis económico, doy introducción a sociología,
para la carrera de sociología en otra universidad, y digamos, doy sociología de dominación como un texto, digamos, dentro de lo que sea el programa, entonces lo conozco por haberlo leído tantas veces, ¿no? Entonces, me gusta hablar desde la fuente, para que ustedes sepan cómo O'Donnell llega a las conclusiones que llega, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se tomó para llegar a esas conclusiones? Dominar se puede dominar de muchas formas. La forma clásica de dominación, la forma más antigua de dominación, es la violencia. Es la violencia. La violencia física. No hace falta alguno. Y hoy día puede ser una violencia ejercida por la exhibición de un arma de fuego, digamos. Hay una amenaza. Cuando está amenazada la integridad física de una persona, y está amenazada, digamos, y el cumplimiento o no de la voluntad de la persona que porta el arma, depende de ese cumplimiento, depende la vida de la persona sometida acepta esa orden o ese mandato justamente porque está la vida en peligro. Ahí hay una obediencia, hay una dominación, pero esa dominación está sustentada en la amenaza, en la coerción. Y obviamente, aún sin quererlo, se termina obedeciendo por ese miedo. Hay otras formas de dominación. Hay una dominación que responde a intereses económicos, que a veces uno o una acepta las imposiciones porque hay un interés detrás. Por ejemplo, cuando hay esto lo dice Weber, se llama dominación por intereses, ¿no? Y la va a distinguir de la dominación autoritaria. Pero autoritaria no porque sea una dominación por la fuerza, sino porque obedece a una autoridad. Lo voy a separar. La dominación por intereses es el típico caso del conglomerado de empresas en donde uno o una tiene una participación en esa sociedad minoritaria. Entonces, cuando hay una negociación entre muchas empresas y uno tiene una participación minoritaria, generalmente las decisiones pasan por quien tiene mayor poder económico. Entonces, quien tiene mayor poder económico generalmente fija el precio, o te va a decir, bueno, estos son los costos, esto es lo que hay que pagar, etc. Y la parte más débil obedece, aún sin estar de acuerdo, pero obedece porque sabe que le conviene económicamente obedecer. Entonces está dispuesto a pagar ese costo porque sabe que detrás puede haber quizás una inversión, puede generarle un ingreso, ¿sí? Es como el banco cuando te cobra un interés por un préstamo. Vos necesitas un préstamo. El banco te dice, mirá, el préstamo yo te lo doy a esta tasa de interés. Y vos necesitas un préstamo porque con ese préstamo puedes sacar un auto y con ese auto puedes, no sé, manejar un remis. Y vos decís, pero me está matando los intereses. Pero no tengo otra forma de conseguir el auto si no fuera con un préstamo. Entonces ahí hay una dominación por interés, sí. Entonces todo esto llevaría como a pensar, o lo que estoy escuchando, que todo esto sería una explotación. ¿Una qué? Perdón, justo se te cortó. Explotación. Sí, bueno, explotación no en el sentido visto por Doe, no en el sentido visto de Doe, de extracción de plusvalía, pero sí en que, como decía Miliband, ¿no? Para que haya explotación tiene que haber dominación. Sí. Tiene que haber un sometimiento. Sí. Y ahora vamos a ver cómo se genera ese sometimiento. O sea, la pregunta no es una pregunta por la explotación, sino que la pregunta es, ¿cómo sucede que vos vas y te dejás explotar? Claro, a eso me refiero, más que nada. ¿Cómo llegas a un punto en el que considerás normal esa Claro. La pregunta es, ¿cómo se construye esa normalidad? Claro. Esa naturalidad con la que nosotros nos tomamos estas cosas que en realidad no son naturales, son sociales.
pero nosotros lo naturalizamos. Esa es la pregunta. ¿Sí? El ejemplo del banco es un ejemplo en el que vos decís, bueno, yo no me queda otra y necesito el préstamo, y vos vas y aceptás. O sea, el banco no te está poniendo un arma en la cabeza, o sea, vos no lo estás aceptando como el ejemplo del ladrón que yo decía recién, que te está apuntando y te tiene que dar las cosas, sino que te está dando eso y vos no tenés otra forma. Pero como te conviene, porque es la única forma de vos acceder al capital, al auto, la casa, lo que vos quieras, lo haces. Es una dominación por interés. Y luego hay otro tipo de dominación, que es la más interesante, que es la dominación autoritaria. La dominación autoritaria, en sentido autoritario, ojo que no estoy hablando de algo que sea por la fuerza. La dominación autoritaria, que es la que interesa y la que le interesa a O'Donnell, es la imposición de un mandato y la aceptación de la voluntad, o sea, la aceptación voluntaria por parte del sometido a la sometida, la aceptación voluntaria de ese mandato, porque hay un reconocimiento de obediencia a una determinada autoridad. O sea, quien acepta ese mandato, lo hace porque está convencido o convencida de que la persona que le está mandando tiene la autoridad suficiente como para imponer, y yo, según mi postura, mi posición, debo obedecerle. ¿Sí? Hay un reconocimiento de una cierta autoridad legítima en el otro lado, hacia la otra persona, o hacia la otra institución. No hace falta que sea una persona de carne y hueso. ¿Sí? Vamos a los ejemplos. Típicamente, esto Weber lo utiliza mediante tipos ideales, no importa. Típicamente podemos reconocer 3 tipos de obediencia autoritaria. La primera es que uno o una obedece a tal persona o a tal figura, ¿no? La persona puede cambiar, pero digo, a tal institución, porque históricamente fue así, porque la tradición hace que siempre fue así. Y vos lo haces por costumbre. ¿Sí? Por costumbre. Porque en esa sociedad donde te socializaste, se hizo siempre así. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento respecto de esa autoridad, porque siempre fue así. Y si siempre fue así, ya lo tenés tan naturalizado. Es el típico ejemplo del patriarcado, ¿no? El patriarca manda porque históricamente, durante siglos, ha sido así. Entonces, se ha naturalizado tanto el régimen de obediencia hacia un patriarca, que siempre fue, digo en términos tendenciales, no digo que no haya habido, digamos, movimientos antipatriarcales, todo lo contrario, pero siempre han sido minorías. Y vos decís, pero ¿por qué siempre es minoría? Y es minoría porque la tradición tiene un peso muy grande en las sociedades. Es muy difícil luchar contra una tradición, porque la tradición no es solamente una palabra, sino que es un conjunto de normas y valores. Digamos, la tradición encierra una moral determinada atrás. Y esa moral, digamos, luchar contra esa moral, y muchas veces luchar contra nuestros propios prejuicios. Nuestros prejuicios están formados por esa moral que durante tanto tiempo se ha cristalizado como algo normal, como algo tradicional, como algo que hay que obedecer. Obviamente, ¿no? Que no es lo mismo una sociedad que otra, no es lo mismo a lo largo de los años, digo, va cambiando. No es siempre lo mismo, pero digamos... Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, pero lo que me quiero que me quede claro, ¿sería como tácitamente como un abuso de poder? No, porque no es un abuso en tanto, no se comprende como un abuso. Digamos, no se entiende, digamos, la conciencia de abuso de poder la tiene alguien que esté por fuera de ese régimen. Quienes están en ese régimen no lo ven como un abuso de poder, salvo que se abstraiga de esa situación y que pueda entonces sí comprender que se está frente a un abuso de poder producto de una tradición.
Pero quienes forman parte de esa tradición no lo ven como un abuso de poder, lo ven como algo natural. Cuando vos reconstruís eso y decís, no, pará, acá hay algo que tiene que ver con una tradición, que entonces, bueno, pero ahí ya te estás alejando de esa situación y producto de ese alejamiento podés analizarla. Pero si estás adentro es muy difícil. Ese es un tipo de dominio que se llama dominio tradicional. Y el ejemplo típico es del patriarca. Es uno de los ejemplos típicos. Los sultanes en el Medio Oriente es otro ejemplo, digamos. El régimen sultanesco, donde tienen, qué sé yo, ¿vieron esos harenes donde hay muchísimas mujeres obedeciendo al sultán y qué sé yo? Bueno, eso es un régimen patriarcal, típico. Estamos yendo al extremo, ¿no? Pero ese es un régimen patriarcal. Es como el sumo, ese ya es el ejemplo extremo del patriarcalismo. Pero Weber lo toma como ejemplo para que se entienda, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la hipérbole del patriarcalismo? El régimen sultanesco, el sultaniato. Luego hay otra, ese es por dominio de la tradición. Bueno, la monarquía ponen acá. La monarquía también. La monarquía también. También se obedece. ¿Por qué se obedece a un príncipe? Porque la tradición es así. Hay otro tipo de dominio que tiene que ver con el carisma, que es propio de los... digamos, ¿qué es el carisma? ¿O qué le llama Weber carisma? Es cuando una persona, un grupo de personas, le otorgan a otra persona, le confieren a otra persona características excepcionales, características que van por encima del promedio, digamos, que van suprahumanas, características especiales. Y que ese poder mágico, extraordinario, supraterrenal, le otorga a esa persona la suficiente autoridad para poder mandar y del otro lado obedecer. Weber acá da el ejemplo del profeta, los profetas. Nosotros podemos extenderlo, no sé, desde el cura sanador hasta, no sé, un vidente, una vidente, no sé, cualquiera que tenga al que vos le puedas conferir la capacidad de generar cosas extraordinarias. Como digo extraordinarias, el pastor Jiménez, bueno, puede ser, alguien que sea sanador, ¿no? No un pastor, porque un pastor no es un sanador, no necesariamente un pastor es sanador, un pastor es un religioso, como puede ser un cura, como puede ser, digamos, un religioso, no sé, de una religión afro. Un pastor por sí solo no es, pero alguien que tenga una capacidad extraordinaria, ¿sí? Y que pueda sanar, o que pueda, bueno, un profeta que pueda adivinar el futuro, etc. Bueno, esa persona tiene un poder. Hitler puede ser también considerado un líder carismático, ¿sí? ¿Sí? Siempre que a esa persona se le otorga un rasgo suprahumano, digamos, ¿no? Suprahumano. Entonces se le obedece por esos poderes. Obviamente que el régimen carismático o la obediencia carismática necesita, dice Weber, y tiene una condición, que es que el mago o el profeta, o lo que fuere carismático, necesita regularmente demostrar su poder. Necesita demostración del poder. Y la gente que lo sigue tiene que ver, comprobar que ese poder lo tiene. O sea, si el profeta no le pega nunca a sus vaticinios, es muy probable que en algún momento ese profeta deje de ser profeta. Si una persona que dice ser sanadora no demuestra regularmente, no digo a cada rato, pero regularmente no demuestra ese poder de sanación, su efecto se cae automáticamente. Ese poder deja de ser poder, la gente lo deja de seguir, entonces necesitan la reconstrucción de ese poder mediante actos de demostración personal. ¿Sí? Eso es regular. Y ahora vamos al tercer tipo, que es el interesante y es el que O'Donnell toma, que es el típico de los estados modernos, los estados capitalistas modernos, que se llama dominio legal, dominio racional legal.
¿Por qué es un dominio legal? Porque en los estados modernos, las personas, nosotros, no seguimos la voluntad de un pastor sanador, de un cura sanador, o de un mago, o de un profeta. Ni tampoco seguimos a un rey, o a un patriarca, o a un sultán, porque la historia siempre fue así. No. Nosotros ni siquiera obedecemos a la persona porque la persona es la que lo dice. Nosotros, en las sociedades modernas, lo que obedecen es un conjunto de normas, un conjunto de ordenamiento legal. Entonces, lo que nosotros, lo que la sociedad moderna, lo que rige a la sociedad moderna son las leyes. Por eso se llama ordenamiento legal. Y es la misma ley la que dice que debe haber elecciones cada 4 años, y es la misma ley la que dice que quien resultara electo con más votos es el presidente o la presidenta, o el ministro, o lo que fuera, o gobernador, no importa la figura. Pero nosotros lo que quiero decir es que en la sociedad no se sigue a una persona por la persona, por las características, sino en tanto y en cuanto resulta electo. Por lo tanto, lo que obedecemos es no a la persona, sino a la norma, a la ley. Aún en desacuerdo con esa persona, o aún no habiéndolo votado, sabemos que debemos obedecer no en el sentido de le pertenezco, señor, sino obedecer esa norma porque le conferimos a esa persona, la virtud de detentar un cargo y que por lo tanto lo detenta legítimamente. Y estamos convencidos de que lo que hay que obedecer es esa norma, ese cargo, no a la persona en sí. Ejemplo, no me voy a ir al presidente, vamos al ejemplo cotidiano. Uno está andando en la calle, en un auto, y de pronto tenemos un retén policial, con agente de tránsito, policía, que te paran, te hacen la seña para que te vayas al costado y que le exhibas la licencia de conducir, los documentos del auto, la cédula verde, ¿sí? Le exhibas los documentos. Y te hacen el control, qué sé yo, si está todo bien, seguís. ¿Qué es lo que a nosotros, cuando vamos en la ruta, nos hace internamente desviar y aceptar eso que nos imponen? Cuando decimos aceptar la voluntad, es esto. No vayamos a cosas muy grandes. Vayamos a esta orden. Señor, por favor, señora, por favor. Venga para este costado y muéstrame los documentos. Cuando nosotros obedecemos porque detectamos que la gente es Carlitos, con el que nosotros nos criamos toda la vida, juega a la pelota, entonces le tengo un cariño especial. Obedecemos porque, no sé, va a salir un poder mágico de sus manos y nos va a extinguir del planeta. No. Obedecemos porque vemos los uniformes, vemos que están ploteados con la municipalidad o con la provincia, que están los policías. Todo. ¿Qué reconocemos ahí? ¿Qué estamos reconociendo? Estamos reconociendo una autoridad. Estamos reconociendo, no a las personas, porque ni las conocemos a las personas. Sí, no importa, pero lo que estamos reconociendo es una autoridad a la cual vos debés obedecer. Después podés acelerar y salir disparando si no tenés el momento. Eso es otra cosa. Estarás expuesto a las sanciones, en todo caso. Y luego pagarás la multa, o la cárcel, o lo que sea. Pero lo que primero reconocemos es que ahí hay una autoridad, y que esa autoridad es legítima. Y al ser legítima significa que ese tipo no necesitó la fuerza para que vos le obedezcas. Necesitó exhibir que es parte del Estado y que vos lo estás obedeciendo. Eso es obedecer a la autoridad legítima. Porque seguramente, si vos ves 4 personas en el medio de la ruta, sin uniforme, sin patrullero, sin cono, sin ningún tipo de distintivo estatal, y te hacen así, vos acelerás y no parás hasta unos cuantos kilómetros.
Pues lo primero que vas a pensar es que te están queriendo robar. Y las dos personas fueron, y los dos grupos te ordenaron detenerte. Pero a uno le conferiste autoridad y a otro no le conferís autoridad. ¿Me explico? Esto es la obediencia. La obediencia es cuando vos conferís una autoridad legítima en una persona, en una institución, ¿no? Porque la otra persona tiene la capacidad de poder imponer esa voluntad. Pero no por la persona, sino por la función que cumple y lo que representa esa función. La dominación, entonces, es esta capacidad de imponer la voluntad. Y lo político, cuando O'Donnell dice es un componente específicamente político, lo político se refiere a una parte más analítica de la dominación, específica de la dominación, que tiene que ver con el control de los medios de coerción. Control de los medios de coerción. ¿A qué me refiero con control de los medios de coerción? Que el Estado, uno en la sociedad capitalista puede observar y detectar infinidad de situaciones de dominación. Digo, la vida social está repleta de situaciones de dominación, repleta. Donde queramos hay dominación. No hay relación social sin dominación. Lo digo así, básicamente. Acá ustedes están muteados, yo estoy hablando, yo lo que digo, no sé, ustedes están tomando nota. Porque se supone que ustedes me confieren a mí, me están otorgando cierta autoridad basada, no sé, en mis estudios, en mi carrera, ¿me explico? Y confían en que lo que les estoy diciendo y explicando, pues, ese es el capital con el que yo cuento. Es un capital simbólico, es una especie de prestigio o reconocimiento por parte de chicos y chicas que están del otro lado muteando, escuchando lo que yo digo. Esto es una situación de dominación. Yo hablando, ustedes todos callados, escuchando y escribiendo, es una situación de dominación. Obviamente, una microdominación, pero la vida cotidiana tiene muchas microdominaciones. Una cola en un banco, parando ante un semáforo. Hay miles de situaciones de dominación, relaciones de pareja, en relaciones de amigos, hay situaciones de dominación, ¿sí? Relaciones económicas, ¿sí? Cuando decimos que cuando O'Donnell dice que lo político tiene que ver con el control de los medios de coerción, significa que en la sociedad capitalista los medios para coercionar a las personas. Yo quiero hacer una distinción acá para quien leyó el texto. O'Donnell habla indistintamente y en diferentes lugares del texto de coerción y de coacción. ¿Sí? Y quizás ustedes tengan una confusión ahí, o lo vean como sinónimos. La coacción y la coerción. Son en realidad sinónimos porque representan el mismo fenómeno, pero hay una distinción. O'Donnell lo toma indistintamente, no pasa nada. Digamos, si ponen medio de coerción o medio de coacción, es lo mismo para el caso. ¿Pero cuál es la diferencia? Que la coerción es cuando alguien, o una institución, una persona, impide a otra realizar un determinado acto. Por ejemplo, el acto de robar. Digamos. Ustedes saben que la propiedad privada, ya vimos en DOM, la propiedad privada es un elemento central del ordenamiento legal del capitalismo. Por lo tanto, robar la propiedad privada está penado. Penalmente, ¿no? Entonces hay instituciones que se dedican a proteger la propiedad privada. Policías, etc. Entre otras de todas las funciones, protegen la propiedad privada. Entonces cualquier amenaza va a ser coercitiva, ¿no? Van a intentar impedir la realización de ese acto. Entonces la coerción es impedir la realización de algo. La coacción es al revés, es obligar a realizar algo. O sea, intentar que algo se realice, no impedir que se realice.
Y también hay un montón de situaciones en las sociedades modernas donde nosotros estamos obligados a hacer un montón de cosas. Votar, por ejemplo. Manejar por la derecha. Hay un montón de cosas a las cuales nosotros estamos obligados a hacer. Bajo pena, bajo sanciones, qué sé yo, en hacer una multa, ¿no? Pero estamos obligados. Son dos caras de la misma moneda. Pero siempre es el frenar a hacer algo o al obligar a hacer algo. Antiguamente estaba el servicio militar, que también te obligaban a hacerlo, ¿sí? En su momento. Hay muchísimas, ¿no? La orden de un juez. Si un juez te ordena hacer tal cosa, estás obligado a cumplirla, ¿sí? Y los medios, entonces los medios de coerción física, o sea, ejercer sobre el físico, sobre la integridad física de las personas, las sociedades modernas han delegado en el Estado la autoridad legítima para que sea él, a través de sus instituciones. Ustedes van a ver que O'Donnell habla de cristalización, objetivación, etc. Es decir, cómo el Estado se traduce en un conjunto amplísimo de instituciones estatales. O sea, cómo se objetiviza el Estado, cómo el Estado se vuelve carne, cómo el Estado se vuelve cosa a través de sus instituciones. La policía, la gendarmería, la municipalidad, la escuela, la universidad, el parlamento, qué sé yo, instituciones estatales, de todo tipo y color, ¿sí? Entonces, las instituciones estatales van a ser las que legítimamente tengan, no todas las instituciones estatales, sino ciertas instituciones estatales, van a tener el poder de controlar los medios de coerción. Pero no para hacer lo que quieran con esos medios de coerción. Porque esos medios de coerción, así como la sociedad le otorga, ese uso de los medios de coerción también están regulados legalmente, normativamente. Y también las personas que ejerzan ese control dentro de esas instituciones tienen que observar y obedecer, ¿sí? O sea, están dominados por desde ese punto de vista, por la norma que ordena cómo, específicamente cómo, en qué momento, etcétera, se tienen que usar esos medios de coerción. Porque en caso de que alguien que detenta ese poder usare mal, de manera desproporcionada, lo que fuere, está también penado. Está también penado. El uso de los medios de coerción está hiperregulado. Hiperregulado. Incluso si una persona, si un ciudadano o una ciudadana quisiera tener medios de coerción o portar medios de coerción, el único agente habilitado, legitimado para otorgar ese permiso es también el Estado. Es el Estado el que te otorga, por supuesto a través de las instituciones, ¿no?, específicas, pero es el Estado también el que te da a vos el permiso de si querés comprar un arma o si querés portarla, vas a tener que acreditar un montón de cosas, no es así de sencillo. Siempre hablando teóricamente, y hablando de algo de Rosana, hablando, o sea, hay un montón de gente que tiene armas en su casa que la compró, pero estamos hablando siempre del ordenamiento legal. ¿Sí? O sea, sí, va a haber mercado negro, como hay mercado negro de todo tipo, de billetes, de cosas, también de armas, obvio. Pero legalmente, si nos regimos por la norma, por lo legal, es el Estado el que tiene que, y es el Estado el que si encuentra personas que están haciendo portación, y mucho más, haciendo uso de armas por fuera de lo que ha sido habilitado, es el Estado el que tiene la capacidad sancionatoria, en ese caso. ¿Sí? Roxana, vos tenías para hablar, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de instituciones, también en esto puede entrar lo que es la educación. ¿La? Educación. Claro, O sea, por supuesto. La educación los pública. colegios, claro, la educación pública. Sí. La educación pública, claro. Los colegios públicos, las universidades públicas. Esto es una institución estatal, no estamos nosotros ahora. Sí, sí. Es una institución estatal. Hospitales públicos, sanatorios públicos, todo lo que sea el Estado. En diferentes áreas que van a estar conducidas por diferentes
áreas ministeriales. Vos vas a tener un ministerio de ciencia, un ministerio de educación, un ministerio de justicia, ¿no? Por ahí viene la cosa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Por acá venimos bien? ¿No hay ningún inconveniente? Esperé que tome un poco de agua porque... Mucha Profe, clase hoy. tengo una duda Sí. que ¿Quién es había Violeta? estado leyendo, Sí. sí, sobre las bases de la dominación, no lo había entendido mucho. Y tenía que ver la clase social y eso. Eso viene después. Eso viene después. Pero no mucho. Disculpe, pero estaba un poco en la garganta. Esto viene ahora en 2 segundos. En 2 segunditos. Ah, bueno. Una vez definido el Estado, la dominación y lo político, ahora vamos a entrar a la dominación legal, que es la dominación que a nosotros nos interesa, que es la dominación estatal. ¿No? Que es la dominación estatal. Esta dominación legal, que es la que habla Weber, y que es la que toma O'Donnell. La dominación, este tipo de dominación, que es la dominación moderna, la dominación capitalista, tiene 2 características. Tiene 2 características fundamentales. Tiene muchas, pero tiene 2 fundamentales. La primera es que es una dominación, que toda dominación, no es una, que toda dominación es relacional. Relacional es porque en toda dominación aparecen o vinculan diferentes sujetos sociales. Por sujetos sociales no entendamos personas individuales, entendamos figuras, ¿sí? Puede ser un trabajador, un empresario, un sindicato, ¿me explico? Son sujetos sociales. Puede ser una persona, puede ser una institución social. Pero en toda dominación hay 2 sujetos, mínimo, para que alguien pueda mandar y para que el otro sujeto pueda obedecer. La segunda característica, que es característica central en cualquier dominación, es que las dominaciones son asimétricas. Es decir, que cuando hay una dominación, cuando alguien o una persona, un sujeto social, ejerce una dominación, un acto de dominación sobre otro sujeto, lo hace montado en una asimetría social que se explica esa asimetría por las desigualdades sociales. O sea, porque la sociedad capitalista es una sociedad desigual. Hay desigualdades sociales. Y en función de esas desigualdades se constituyen luego las dominaciones entre un sujeto y otro. Se domina porque hay desigualdad. Si no, ¿por qué alguien va a dominar ahora? Hay desigualdad. Si hay una institución que tiene el poder de la coerción, bueno, hay desigualdad. ¿No? Si hay alguien que tiene poder económico frente a otro que no lo tiene, hay desigualdad. Si hay alguien que tiene mucho conocimiento, un conocimiento sobre algo que otro no lo tiene, hay desigualdad. Hay desigualdad. Digamos, la desigualdad puede descansar en diferentes, o puede ser ejercida mediante diferentes recursos. Y ahora vamos a los recursos de dominación. Cuando nosotros decimos desigualdad, esa desigualdad se da respecto del control de ciertos recursos de dominación. Ustedes recordarán que Miliband hablaba de fuentes de dominación, y que había 3 fuentes de dominación. Los medios de producción, los medios de administración del Estado y de coerción, y los medios de comunicación y consenso. Ya de tantos años dando clases ya se lo acuerdan de memoria. Estaban esas 3 fuentes de dominación. O'Donnell, a diferencia de Miliband, no es porque esté hablando de otra cosa, sino porque sus categorías son distintas, ¿sí? Lo va a diferenciar en 4
recursos. El primer recurso son los recursos o medios de coerción física, ¿no? Los medios de coerción física, la distribución desigual en una sociedad de los medios de coerción física es muy fácil detectarlo, porque nosotros sabemos que el uso legítimo de los medios de coerción física están a manos de ¿quién? ¿De quién? Los medios de coerción física. ¿A manos de quién? El Estado. Las Fuerzas Armadas. Eso decimos. Exactamente, del Estado. El Estado es el monopolista, es el único que en teoría puede ejercer, ¿no? Son recursos de coerción física, o medios de coerción física. Ese es el principal recurso sobre el que descansa la dominación, ¿sí? La dominación se realiza utilizando o ejerciendo control sobre estos recursos. El segundo recurso son los recursos económicos. Importantísimo. Estamos hablando del capitalismo, ¿cómo no hablar de los recursos económicos? Es cuando Miliband hablaba de los medios de producción. ¿Quién tiene recursos económicos? Tiene, en el capitalismo, ni que hablar, tiene poder y tiene capacidad de poder ejercer dominación. Si vos tenés mucho dinero, podés comprar voluntades, podés publicar, podés hacer un montón de cosas. Muchas cosas. Algunas buenas y otras no tan buenas. Pero si tenés los recursos económicos, lo podés hacer. El tercer recurso de dominación es el llamado por O'Donnell recursos de información. Recursos de información. Y ojo acá, porque se puede confundir con medios de información o medios de comunicación. No va por ese lado, no va por ahí. ¿Sí? Cuando O'Donnell dice medios de información, la información la está haciendo como sinónimo de conocimiento, lo está utilizando como sinónimo de conocimiento. Y cuando dicen que el conocimiento es poder, es así. Conocimiento científico-tecnológico, que quien tenga conocimiento sobre algo, sobre una materia específica o sobre en general, posee un capital por sobre otro que no lo tiene, ¿no? Un capital cultural, por ejemplo. Y ese conocimiento puede ser utilizado para dominar. ¿Sí? Como decía, el tema de la ciencia, bueno, O'Donnell destaca esto, ¿no? El tema de la investigación científica, digamos, que se puedan investigar y conocer un montón de cosas, que esas cosas puedan ser provechosas para la utilización de esas cosas en la sociedad, te da un poder definitivo. ¿Sí? Por ese lado viene el tema de los recursos de información. Tiene más con el manejo del conocimiento que con otra cosa. En el cuarto recurso de dominación es recursos de control ideológico. Los recursos de control ideológico quizás sí ahí tienen más que ver con los medios de comunicación, pero no solo con los medios de comunicación, pero para dar un ejemplo, ¿no? Los recursos de control ideológico son todos aquellos recursos que sirven o que se utilizan para construir un sentido común, para construir un sentido, para construir una posición, para construir un determinado posicionamiento, para naturalizar determinadas situaciones sociales. Por eso se llama de control ideológico, ¿no? Controlar las ideas, performar esas ideas, construir una determinada visión sobre una problemática. Yo cuando estaba hablando de la inflación, le daba el ejemplo de la inflación, digamos, si alguien tiene el poder de... No tanto, sí, un medio de comunicación, no solo un medio de comunicación, si alguien tiene o porta
legitimidad suficiente en la sociedad como para que su voz sea escuchada, no necesariamente podés hablar en un medio y vas a ser escuchado. O sea, vos podés hablar en un gran medio de comunicación y ser considerado un tarado para la mayoría de las personas. O un tipo que solamente cuenta chistes. Entonces, si vos sos un tipo chistoso, nunca va a ser considerado en serio, por ejemplo, para hablar sobre la inflación. ¿Me explico? O sea, no necesariamente llegar a un lugar masivo te da legitimidad para hablar de cualquier materia. Sin embargo, hay personas que por su trayectoria, o porque portan o algún conocimiento, o un reconocimiento social, por diferentes situaciones, son reconocidos por la sociedad como agentes legítimos para poder hablar no de todo, sino sobre determinadas cosas. Hay personas que hablan de todo, no importa. No me importa que la persona hable de todo, lo que me importa es el efecto que provoca su voz, su mensaje. La persona puede hablar y sin embargo no tener ningún tipo de repercusión, ¿no? Pero hay personas que son en la sociedad percibidos como, vieron que, como un influencer. ¿Ven los influencers que a veces, si no, tenés 2 o 3 millones de seguidores, 10 millones de seguidores? Bueno, ¿por qué las empresas están interesadas en que esos influencers pueda decir algo sobre su producto, pueda, no sé, subir una historia en Instagram con alguna marca asociada? ¿Pero por qué? Porque no solo te está vendiendo eso, sino que te está asociando un valor representado de, digamos, esa persona que lo sigue o que la sigue, le está dando legitimidad para hablar sobre algo, ya sea sobre deporte, sobre política, sobre economía, etc. Y esa persona, por lo tanto, tiene un recurso de control ideológico importantísimo frente al conjunto social, y no necesariamente tiene que ser dueño de un canal de televisión, sino simplemente tiene que ser invitado a ese canal a hablar, o tiene que tener algún tipo de llegada masiva, ¿no? Porque su voz es escuchada o es tenida en cuenta. No por el conjunto, quizás por un amplio conjunto, por un sector importante, ¿no? Puede ser proveniente del ámbito económico, del ámbito de la política, del ámbito de los deportes, ¿sí? Porque representan valores, ¿no? Representan valores sociales, etc., y son importantes. Para las empresas ni hablar, ¿no? Porque son figuritas como muy buscadas a la hora de hacer un comercial, porque no por la persona, sino por lo que representan, ¿no? Entonces, esos son recursos de control ideológico. Portar uno o varios de estos recursos te confiere un estatus, o te aporta un estatus distinto en la sociedad. Te da la capacidad, o te brinda por lo menos la posibilidad, después que vos lo ejerzas o no es otra cosa, pero te da al menos la posibilidad de poder ejercer algún tipo de dominación. Algún tipo de dominación. Las dominaciones son siempre relacionales, las dominaciones son relativas. En la sociedad capitalista las dominaciones no son absolutas. No es el patriarcalismo que te dice tal cosa y si no te mata. O sea, son como, cuando digo patriarcalismo me refiero al sultanesco, me voy al tipo ideal, ¿no? Son como microdominaciones en donde están limitadas, ¿sí? Y hay como una compensación entre un tipo de dominación y otra. En las sociedades modernas se ha desarrollado tanto la burocracia y se ha desarrollado tanto el régimen republicano como idea central de Occidente, que está pensado para que incluso se compensen entre sí. Si hay alguien que está dominando por demás, tenés otro que te está controlando, otra esfera que te está controlando para que vos no te excedas en esa dominación. Hay como un control mutuo, que obviamente es re inestable, pero hay como un control mutuo muy sofisticado, muy a nivel estatal hablo, ¿no? Muy sofisticado en las sociedades modernas. Poderes que se controlan unos a otros, ¿sí? O sea, está establecido así por ley.
Después, en la vida cotidiana, que pase otra cosa, bueno, pero por ley está establecido así, ¿verdad? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales en una sociedad moderna, capitalista, los recursos de dominación están distribuidos de manera desigual? ¿Cuál es la causa de la desigualdad en la distribución de estos recursos? Esa es una de las preguntas que sigue posteriormente, ¿no? Uno podría hablar de muchas causas. Uno puede ser la suerte, la herencia, porque algo de eso puede haber, el mérito, uno lo tiene porque se esforzó y lo consiguió. O sea, hay muchas causas por las que uno puede explicar cómo puede ser que alguien o un conjunto de personas porten ciertos recursos de dominación, otras personas no. Pero O'Donnell identifica a una causa que es como la esencial, es como el gran diferenciador, lo llama él, respecto del acceso a determinados recursos de dominación. Y el gran diferenciador que él establece es la pertenencia a una determinada clase social. Entonces, las clases sociales son los grandes diferenciadores sobre las probabilidades, y en el capitalismo hablamos de probabilidades, ¿no? Si no serían castas, pero hablamos de diferentes probabilidades de acceder a una determinada posición. Vos tenés más o menos probabilidades de acceder a ciertos recursos de dominación en función de en qué clase social está socializado o socializada. ¿Sí? O sea, la puerta siempre va a estar abierta, pero para algunos y algunas van a estar totalmente abiertas, y para otros vas a tener que luchar un poquito para abrir. ¿Se ve? Un poquito o mucho para abrir. Y eso tiene que ver con la clase social a la que pertenezcas vos, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es lo mismo decir alguien que tiene muchos recursos económicos y que ha estudiado en el extranjero y que ha conocido diferentes países, que tiene un capital cultural, y que, bueno, esa persona dice, mirá, la cultura que tiene, bueno, tiene cultura y tiene mundo, porque tiene los recursos económicos para poder hacerlo. Y los recursos económicos lo tienen porque estuvo o socializó en una clase social, en familia, tiene esas posibilidades. Y las aprovechó. Hay otras personas que tenían esas posibilidades. Por eso hablo de probabilidades. Hay personas que teniendo potencialmente esa capacidad, se la pasan haciendo otras cosas. Y hay personas que no viniendo de una clase social tienen la capacidad de poder ascender socialmente, como les digo, muchísimo más difícil a partir del mérito, a partir del esfuerzo, pero claro, son los menos de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista general, el gran diferenciador del acceso a estos recursos es la clase social. Y las mayores probabilidades de acceso van a estar para aquellos que pertenecen a las clases dominantes. Esto es así. Y van a tener 99% de probabilidades y otras personas van a tener 1% o medio por ciento o 0,1%. Entonces, la excusa es, pero algo tenés. Bueno, sí, algo va a haber. Pero digamos, sí, si yo tiro la moneda, sí, está bien, pero no es una moneda donde yo tengo 50 y 50. Digamos. Acá es otra cosa. ¿No? Entonces, O'Donnell en esto lo marca muy bien. ¿Sí? O'Donnell distingue muy bien y dice, no, es la clase social. Y la clase social es una posición, la clase social es una posición determinada en la estructura social. ¿No? Son 4 recursos, ahí que lo pregunta Luz. Una posición determinada en la estructura social que está justamente determinada por comunes modalidades de ejercicio del trabajo. O sea, es una posición muy... cuando O'Donnell define clase social, lo hace muy a la manera francesa.
quiere decir, las clases sociales son posiciones en una determinada estructura social, hay diferentes posiciones, horizontales y verticales, y esas posiciones tienen, cuando muchas personas ocupan una misma clase social, o una posición dentro de una misma clase social, significa que la modalidad en la que ellos generan valor, por así llamarlo, como decía Dobb, que generan valor, que trabajan, son modalidades parecidas. Entonces, todos los que decíamos, los que reparten el pedido ya, o Uber, qué sé yo, están en una clase social. Todos los que son gerentes generales están en una clase social. Todos los que son dueños de un banco están en una clase social. Todos los que son bancarios están en una clase social. Los desempleados van a estar en otra clase social. O sea, en una posición muy estructuralista, muy típico de una visión francesa, pero las clases sociales, hay dos clases fundamentales. Eso está clarísimo. Pero dentro de esas dos clases fundamentales también hay muchas posiciones, ¿sí?, que hacen que esas clases sean heterogéneas. Y son heterogéneas justamente porque vos podés ser trabajador o trabajadora, pero vos juntás a 10 trabajadores y trabajan 10 cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, eso va a determinar, aún siendo clase subordinada, va a determinar que las probabilidades de acceder a recursos de dominación sean distintas. Porque vos podés ser el gerente general de una empresa transnacional y ganar 800.000 pesos al mes, o 1 millón de pesos al mes, o 300.000 pesos al mes, y ser un empleado en una empresa, ¿sí?, donde ganás 50.000 pesos al mes. Ahora, si yo les pregunto a cada uno, ¿ustedes son asalariados? Sí, son asalariados. Pero uno cobra 10 veces más de lo que cobra el otro. Entonces, uno va a tener más probabilidad de acceder a recursos económicos, a pagarse el posgrado, digamos, a recursos de información, ¿sí? O sea, va a poder tener más posibilidad de acceder, probabilidades, mejor dicho, de acceder a recursos que la otra persona no. No porque no pueda, sino porque las chances van a ser menores. Porque donde están insertos cada uno o cada una en esa maraña, digamos, de entramado socioproductivo, ese nomenclador enorme socioproductivo, están uno en una posición y otro está en otra posición. ¿Sí? Y sin embargo son clases subordinadas. Ahora O'Donnell complejiza esto y dice, no, pero ojo porque también dentro de las clases hay diferencias. Y después, por supuesto, están como cada uno lo aprovecha, ¿no? Eso desde luego. Bueno, para pasar ya a lo que son las relaciones privadas, las relaciones de producción, que es la relación de dominación por excelencia, porque O'Donnell va a decir en su texto, como yo dije, que hay muchas relaciones de dominación en el capitalismo, muchísimas relaciones de dominación, pero que hay una que es la esencial, que tiene que ver con la relación mediante la cual se apropia o se extrae plusvalía. En el capitalismo la plusvalía es central, eso nosotros ya lo decíamos. Pero si la plusvalía es central en el capitalismo, ¿cuál es la relación en la cual la plusvalía se extrae? ¿Dentro de qué tipo de relación la plusvalía se extrae? En la relación de producción. Por lo tanto, si la plusvalía es central, dentro del conjunto de relaciones sociales, la relación de producción es como la relación social del capitalismo. Es la relación. Después puede tener relaciones familiares, amigos, lo que vos quieras. Pero la relación de producción es central porque gracias a esa relación se puede extraer plusvalía, y gracias a que se extrae plusvalía el capitalismo permanece. ¿Sí? Bueno, antes de entrar entonces a definir las relaciones de producción y fundamentalmente cuál es el rol del Estado en eso, porque acá lo que estamos estudiando es cuál es el rol del Estado en esa relación de producción, yo, viendo la hora, que son 4 menos 5, recomendaría no entrar en este bloque, porque no vamos a terminar más, y dejarlo para el martes que viene. ¿Sí? Para el martes que viene continuamos con O'Donnell, posiblemente terminemos O'Donnell. Si terminamos O'Donnell, continuamos con el texto que sigue, el inmediatamente posterior de la unidad 1, que es el texto de Luque y Maceo, Susana De Luque y Miguel Maceo. ¿Sí?
paro general. Está bien, vamos a hacer un fin de subordinación. ¿Está? ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos bien? Gracias, Liliana. ¿Duda, pregunta, comentarios? ¿Todo ha sido claro? Me asusta el silencio. Sí, profe. Tranqui, profe. Bueno, me alegro mucho que se haya digerido mejor entonces. Profe, ¿Sí? ¿me puedo sacar una duda? ¿Sí? Usted da la unidad 2, ¿verdad? No. Yo doy la 1 y la 4. Y el bueno, profesor Andrés da la 2 y la 3. Nos Bueno, gracias, dividimos profe. las unidades. Sí, sí, Ustedes sí. los jueves van a ver la unidad 2. Y los martes conmigo la unidad 1. Y ahí va a ser el primer parcial. Gracias. Y después para el segundo, Andrés va a dar la 3 y yo voy a dar la unidad 4. Bueno, denme un tiempito para entonces, por favor, que el video se renderice, digamos, y poder subirlo al canal de YouTube. Quizás esta noche lo haga, o si no mañana, pero entre hoy y mañana subo al canal, como lo vengo haciendo hasta ahora, los videos de las clases. ¿Sí? Bueno, ahora sí, me despido, que tengan una buena semana. Chao, y profe, gracias. esa es su Chao, función. profe. Chao, profe. Buena Chao, semana. profe. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Chao.